nombre es Liliana Restrepo. Les doy pues la cordial bienvenida a este espacio que gracias a Alejandro García de Pereira Cómo Vamos, de la Cámara de Comercio que alberga este proyecto, hoy podemos estar hoy en este recinto que nos acogió para esta conversación que vamos a tener. La Fundación Frisbee y Empresarios por la Educación, capítulo Risaralda. Mi misión de vida está supremamente enfocada en ver cómo podemos entre todos realmente asumir con conciencia el rol que hemos elegido, y es el acompañar en esa transformación a nuestros niños y jóvenes. Y como empresaria, yo les quiero contar que sería maravilloso poder hacer una articulación mucho más integrada entre lo que ocurre en el aula de clase y cuando llegan los jóvenes a la empresa que se enfrentan a este sector real. ¿Qué están necesitando hoy las empresas? ¿Cómo podemos hacer que Colombia, siendo un país tan hermoso, pueda realmente tener una gestión mucho más propositiva? Si en el sector político, digamos que ha habido tantas confrontaciones, hemos perdido demasiado tiempo, creo que nosotros tenemos una gran oportunidad en el aula de clase, en la empresa, de poder como mostrarle a estos jóvenes unas nuevas posibilidades de vida, que sean más propositivas y que encuentren realmente una posibilidad de ser, primero que el hacer. Creo que ese es el orden, ser, hacer y tener, pero a veces creemos que es primero el tener, no importa cómo lo haga, y quién soy no tampoco cuenta, y ese orden hay que invertirlo. Por eso, digamos, ha habido siempre una iniciativa desde la empresa que fundamos Alfredo y yo hace 40 años, de trabajar por la educación. Y pues tenemos un colegio hace 31 años que funciona en Dos Quebradas, que se llama el Instituto Tecnológico de Dos Quebradas. Ana María Muñoz es nuestra actual rectora y es quien va a acompañar al profesor, maestro, filósofo, escritor chileno Juan Casasus, que muy generosamente quiso venir a nuestro país y regalarnos de su sabiduría en este tema de construir paz, cómo las emociones a nosotros nos acompañan y cómo desde ahí tomamos decisiones, qué tipo de decisiones estamos realmente tomando en un momento dado. Y cuando Diego Arbeláez, que es asesor de Empresarios por la Educación, me contó que él se había dispuesto a venir a regalarnos de una manera decidida, aportar de lo que él es y de lo que ha caminado en la vida para poder como aportar un grano de arena a este propósito que hoy nos corresponde a todos los colombianos, porque la paz la hacemos todos. Quiero entonces invitarlos a que, si ya estamos acá, pues nos dispongamos desde el corazón, desde el cuerpo, desde la escucha, a ver qué es lo que nos viene a contar. Y es un compartir de vida, no es una cosa que se haya inventado y la haya escrito, sino que es de la vida misma de él que nos va a contar y nos va a aportar. Y quiero leerles pues cuál es su hoja de vida. Él es filósofo chileno, doctorado en Sociología de la Educación, profesor universitario, investigador y especialista principal de UNESCO para América Latina y el Caribe entre 1988 y 2008.
Es autor y colaborador de decenas de libros. Especialista en política y gestión educativa y en educación emocional. Actualmente dirige el diplomado y maestría en educación emocional en la Academia de Humanismo Cristiano en Chile. Sus libros recientes son La escuela y la desigualdad, La educación del ser emocional, Camino en la oscuridad, en el año 2013, y ensayos críticos a las políticas educativas. En su libro La educación del ser emocional se despliega un enfoque sobre la dimensión emocional como el pilar fundamental y transversal sobre el que, a su juicio, se construye cualquier educación de calidad. Ha desarrollado el enfoque CESE, quiere decir conciencia emocional y comprensión emocional. El primero es un enfoque vertical, que tiene que ver con lo personal, y el segundo, uno horizontal, que tiene que ver con lo interpersonal. Su enfoque sobre las emociones se enseña en varias universidades latinoamericanas y se aplica en la educación, la salud, la terapia y la gestión. Démosle entonces la bienvenida a nuestro filósofo escritor Juan Casasus con un aplauso. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a doña Lili por la presentación, a todos ustedes por la presencia y a Juan, que nos ha estado acompañando con este maravilloso regalo. Para mí es un honor pues acompañar este conversatorio. La idea es que lo hagamos muy participativo. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa que quiera hacernos llegar acá para que lo vamos haciendo en medio de la conferencia y lo hagamos así más conversadito, más de construcción colectiva, que realmente es lo que buscan estas propuestas. Entonces, Juan, muy buenos días, bienvenido. Hola, Anita, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, el tema que nos atrae hoy es la construcción de capacidades emocionales para la resolución de conflictos. Ese es como el tema. Entonces, quiero preguntarte, ¿de qué manera llegas tú a empezar a trabajar esto de las educación emocional, de las capacidades emocionales? ¿Cómo ha sido este proceso para que llegues ahí? Bueno, buenos días a todos, gracias por estar acá. Gracias por tus palabras, Lili. Bueno, hay un origen bastante específico de esta preocupación. El origen fue una investigación en la cual participó Colombia también. Participaron 14 países y estábamos preocupados nosotros de tratar de entender cuáles eran los factores, las causas, las variables, los elementos que afectaban el rendimiento académico de los alumnos. Y muy rigurosamente hicimos largas investigaciones cuáles eran las políticas educativas que se estaban implementando en el mundo. Y con la preocupación de que esas políticas hayan surgido de investigaciones. Entonces había un componente bastante racional, investigativo detrás de esta investigación. Y terminamos con 59 variables con esta. Así como por conversar con los profesores de aula, dije, bueno, en vez de investigar las políticas educativas con los profesores de aulas de colegio, me di cuenta de lo que ellos hablaban y lo que era un factor muy importante, que era el tema del clima emocional en el aula y lo que pasaba de ellos con los alumnos. Entonces pusimos esta investigación que nunca se había hecho antes, en una investigación cuantitativa. En ese caso era una investigación con una gracia grande, o sea, 160.000 casos, o sea una gran base. Y de ahí salieron algunos resultados como muy sorprendentes. Voy a decir una cosa que no viene por el lado egótico, sino que viene como para fundamentar lo que voy a decir, es que los resultados fueron tan sorprendentes que en Washington se organizó un seminario para analizar la base de datos que había resultado. El BID organizó eso y invitaron a la gente que hace investigaciones de este tipo de comparaciones internacionales, estudios internacionales como PISA, ITF, el IEA, el TIMSS, este tipo de gente que como que se va
¿Está bien? ¿Seguro que...? No, seguro. Sí, sí. ¿Y si quieres no cambiamos? Bueno, y toda esta gente así de primer nivel mundial finalmente decretaron que esta era la mejor base de datos del mundo, que cumplía con 7, era la mejor en 7 de los 10 indicadores que ellos tenían para saber la validez de una investigación. Digo esto para aquellos que tienen confianza en las ciencias sociales, que vean que esto está muy fundamentado, ¿no? Y lo que apareció finalmente fue lo siguiente. Esto está publicado en este libro, La Escuela de la Desigualdad. Lo menciono porque hay mucha información de estos procesos en ese libro. Y lo que resultó fue lo siguiente. Uno, que todas las variables que se habían utilizado sí tenían un impacto. El problema es que el impacto era muchísimo menor de lo que uno normalmente pensaría. Es más aún, o sea, la suma de las 58 variables explicaba menos la variación de los rendimientos en la escuela que esta cosa que me habían dicho los profesores finalmente, que no salía de la literatura de las políticas educativas, sino que salía de la conversación con los profesores, que era esta cosa del clima del aula. Esto fue muy impresionante. O sea, las 58 variables explicaban menos la variación de rendimientos en la escuela que el clima emocional del aula. Y el clima emocional del aula lo habíamos definido muy simplemente como un constructo teórico que tenía 3 componentes. Uno, tipo de vínculo entre profesores y alumnos, tipo de vínculo entre los alumnos y el clima que emerge de esta doble vinculación, ¿sí? Ahora el pensamiento es un poquito más complejo respecto a eso, pero para ser riguroso con relación a esa investigación, esa era la definición. Habría mucho que decir de la emergencia del fenómeno. Por ejemplo, claro, antes lo decía con mucha facilidad, tipo de vínculo profesor-alumno, pero cada alumno requiere distintos tipos de vínculos, entonces no es una escala. Tipo de vínculo entre los alumnos, igual hay un tema de no violencia, pero igual son distintos. Entonces, todo esto reposa en la capacidad que tenga el profesor de ver este asunto. Pero más complejo aún era este tema de la tipo de vínculo profesor-alumno, tipo de vínculo entre los alumnos y el clima que emerge de ello. Me ha costado mucho comprender este tema del fenómeno emergente de los climas. Cómo esta cosa sutil, porque es totalmente sutil, o sea, cómo te sientes tú, cómo está el clima, el ambiente, eso es lo que determina los procesos de aprendizaje. La emergencia de lo que está ocurriendo en esa aula. Esto es muy contrario a decir hay que tener más libros, hay que tener un currículum, hay que tener un plan específico. Va por otro camino. Entonces eso causó mucha... Y eso dije, bueno, si esto es así, hay que investigar de qué se trata, hay que meterse a ver qué está pasando con esto de las emociones, qué es esto, además porque, en fin, yo tengo un pasado muy racionalista, entonces sé de qué se trata. Tengo un pasado, yo instalé los sistemas de medición en varios países de América Latina, entonces sé qué es lo que son los sistemas de medición, sé qué es lo que contienen las pruebas, o sea, y eso para mí fue un shock, que me dio completamente la vuelta a la cabeza. Me abrió el corazón, entre otras cosas que fue muy positivo. Y pusimos a investigar, armamos un equipo y nos pusimos a investigar todo esto, qué era esto, cómo se organiza, es transmisible, cómo se realiza. Ok, entonces esa investigación lo que más te marcó es que aparece esa relación, ese clima que se genera ahí como el mayor indicador de lo que más afecta a los procesos de aprendizaje de los chicos y los procesos en la escuela. Estás tocando otros temas que tienen que ver con la parte legislativa que nos rige a todos, cómo los fines que ha definido toda esta propuesta para educación es qué es lo que buscamos con la educación. Sí. Pero cómo los sistemas también nos han llevado a un asunto de mediciones y cosas
y tú encuentras esta propuesta. Ahí en ese paso, ¿qué hay? Sí. Bueno, estamos viendo tiempos muy complejos, de mucha incertidumbre. Bauman habla de la liquidificación de los procesos. Y hay como hay disociaciones que se están instalando, o que se han instalado de hecho, que se empezaron a instalar por ahí por los 90. Y que es lo siguiente, he visto que casi todos no sé cómo es exactamente la formulación que hay acá en Colombia, pero debe ser parecido a lo que hay en otros países. En otros países se dice, la finalidad de la educación es el desarrollo integral de las personas, el desarrollo intelectual, emocional, espiritual, social, corporal. Esa es la razón para la cual se han creado los sistemas educativos, para eso se financian los sistemas educativos. Pero por alguna razón que más o menos conozco, pero el aparato de gestión que se instala para realizar eso lleva todo el proceso educativo a otra parte. Ustedes se dan cuenta, el desarrollo integral es un concepto holístico, el desarrollo integral, el desarrollo emocional, todo esto son conceptos integradores. Sin embargo, las políticas están orientadas a fragmentar y de partida dejar de lado esto, fragmentar el conocimiento en disciplinas y aplicar todo un sistema absolutamente conductista para averiguar qué está pasando con las disciplinas. En este proceso nos hemos olvidado de las finalidades de la educación. ¿Sí? Eso es muy obvio en mi país, o sea, que asumió con una candidez increíble toda esta política tecnocrática de enfrentar la educación desde la tecnocracia cuantitativa, con los sistemas de medición, con más control, sistemas de información. Estamos llenos de sistemas de información que no dejan a los colegios funcionar por lo demás. Están constantemente entregando informe, que por lo menos en mi país nadie lee. Entonces hay como una confusión muy grande y hay una distancia enorme entre las finalidades y los medios para lograr la finalidad. Entonces uno se pregunta, dice, aquí hay algo que observar. ¿Por qué o qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido que se ha entrado en esta dinámica que desvirtúa las finalidades de la educación? Eso es un problema, y es un problema que viven los profesores, porque los profesores y las profesoras entran en la carrera docente para el desarrollo integral de los niños, para su desarrollo emocional, intelectual, etcétera, etcétera. El sentido de su vida pasa por ahí, no por lo del dinero y las cosas. Los profesores sabemos que no vamos a ser ricos, pero vamos a tener una vida rica. Sí, definitivamente a todos lo que nos convoca es la emoción. Lo que nos convoca es la emoción y el compromiso en la formación de los niños y los jóvenes. ¿De qué manera entonces entra todo lo que tú has trabajado, las investigaciones, los procesos y de esta propuesta del CESE? ¿Cuál es la manera en que, pues sin desconocer que en el cotidiano lo que tenemos es también enseñarles a los chicos, acompañarlos en un proceso de aprendizaje cognitivo que deben desarrollar? ¿De qué manera en el aula entonces podemos ir integrando todos estos procesos de educación emocional, de conciencia, para que los chicos de verdad reciban una educación integral? Ese sería un componente diferencial. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y la propuesta que ustedes han venido implementando, ¿de qué manera lo hace y cómo lo podemos llevar a estos espacios? Mira, antes de entrar específicamente en esa parte, quisiera como abogar un poco a la idea de que la educación tiene que estar conectada con lo que está pasando en la sociedad. Lo que ha ocurrido, hay una desconexión muy fuerte, hay mucha confianza en las normatividades y todos sabemos que eso no ha funcionado y no funciona. Entonces, no hay que argumentar eso. Pero sí el hecho es cómo conectar más lo que pasa con los procesos educativos con los procesos que están ocurriendo en la sociedad. Y el primer paso entonces es poder comprender qué está pasando en la sociedad. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Hay mucha consigna, pero es muy difícil saberlo. Y
Gustav Jung, este magnífico psicólogo, decía, si uno quiere comprender lo que hay afuera, primero hay que mirar para adentro. Entonces, hay una mirada interna que realizar y una mirada externa que realizar, para poder comprender lo que está pasando. Antes de buscar soluciones hay que tratar de comprender. La dinámica ha sido al revés. Proponer soluciones, darse cuenta que no funcionan, después proponer otra, y proponer otra, y proponer otra, y estamos llenos de proyectos, de proposiciones que realmente confunden y que no han servido mucho. Todo hecho con muy buena voluntad, no estamos hablando de esto. Entonces, estamos viviendo en un momento de gran incertidumbre mundial, nadie sabe qué es lo que va a pasar, e internamente también hay una gran incertidumbre. ¿Y por qué esta incertidumbre? Es porque yo creo que ha emergido con mucha fuerza una dimensión que es la dimensión emocional. Ha emergido esto, pero seguimos con una interpretación de nosotros mismos que es completamente inadecuada para comprender qué es lo que está pasando con nosotros mismos. Muchas veces digo esta frase de Ortega y Gasset, que dice, bueno, lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Entonces hay que tratar de ir comprendiendo mejor qué es lo que está pasando. Y de lo que está pasando con los seres humanos es que hasta hace muy poco, y todavía hay alguna gente que piensa que somos seres racionales, pero la investigación sobre el cerebro, que viene de los 90, está diciendo que somos fundamentalmente, nuestro cerebro, y cada vez va ocupando más espacio por la recursividad del mundo emocional, de que somos seres fundamentalmente emocionales con un chip poderosito de racionalidad. O sea, las emociones están incluso invadiendo toda esta parte del cerebro cognitivo, del frontal, además del tradicional del sistema límbico. Entonces hay como una metáfora increíble que está ocurriendo. Dice que en realidad la metáfora es que somos un elefante con un jinete arriba, y creemos que el jinete sabe más que el elefante. Y cuando hay lugares de incertidumbre que no se sabe dónde va, el elefante sabe más que el jinete. Atravesar una selva, atravesar peligros, el elefante sabe perfectamente bien, mientras que el otro tiene que buscar o conversar con otro, es mucho más lento, etcétera. Entonces, que lo que está ocurriendo es que nos estamos reconociendo como seres fundamentalmente emocionales. Somos seres emocionales fundamentalmente, y también somos seres racionales. Tenemos un chip ahí interesante, y lo que hay que hacer es buscar como la articulación entre ambas y reconocer todo este conocimiento, toda esta intuición, toda esta inteligencia que hay en el elefante, y también acoplarla un poco con esta capacidad de acotar, de encuadrar, de planificar que tiene el jinete. Entonces, hay una redefinición muy radical. Si uno puede lograr comprenderse desde el mundo emocional, tomando en cuenta las palabras que están por ahí del mundo racional, pero fundamentalmente entender esta energía enorme que es el mundo emocional, y que por supuesto tiene que ver con los temas de paz y qué sé yo, etcétera. Entonces hay aquí una redefinición de lo que somos los seres humanos. Y el elefante no es pura emoción, sino también tiene cuerpo. ¿Sí? Entonces integralidad, cuando decimos educación integral, es meterse en el cuerpo, meterse en el mundo emocional y meterse en el mundo mental racional. Entonces, como habiendo dicho eso, o sea, eso es como una manera explorativa de los procesos. Quiero decir que el conocimiento tal cual obviamente está en Internet. Entonces, ¿para qué debería servir el sistema educativo? Para su fundamentación original, la exploración de quién uno es, para enfrentar esta fluidez y esta incertidumbre en el cual estamos viendo todos. Los jóvenes con mucha angustia dando vuelta, hay mucho suicidio dando vuelta, ¿sí? No hay referentes de donde ajustarse. Entregamos como referentes, pero obviamente nadie les cree. Entonces, hay una situación bastante inquieta, y es urgente poder entrar en este espacio más integral. Entonces, ¿cómo entrarlo? Bueno, según los niveles, por supuesto, según los niveles, en una exploración, como una exploración muy socrática, decir, realmente no sé.
en un sistema educativo, el sistema que sea, los profesores saben, pero en el mundo emocional uno no sabe. Uno no sabe lo que le pasa a uno mismo, menos sabe el profesor o la profesora, menos sabe el vecino. Uno no sabe, y por lo tanto eso está vinculado con un tema de, dado que no sé, tengo mucho respeto en la investigación que vas a realizar, y es acompañar este proceso de investigación con niveles de complejidad según los niveles de los grados de la escuela. Has tocado pues un tema que finalmente nosotros los educadores pues somos los primeros llamados a mirarnos para adentro y a conocernos para poder ser referente con los chicos y poderlos acompañar. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuál es nuestro proceso? ¿Qué habilidades debemos desarrollar? ¿Qué proceso podemos hacer nosotros desde nuestro propio interés, nuestra motivación y nuestra conexión con el servicio a la educación y a la creación de esta cultura y a fortalecer procesos de paz al interior de nuestras instituciones? Entonces, como maestros, nosotros, ¿de qué manera podemos tomar estas habilidades, desarrollarlas para poder ser referentes y mostrarles a los chicos y acompañarlos en su proceso? Bueno, Anita, como te decía, yo creo que es un proceso de investigación, ¿no? En la propuesta que nosotros hemos estado trabajando, como que la tenemos como dividida en 3 partes, ¿no? Una que tiene que ver con una exploración de qué es el cuerpo, de qué son las emociones y los estados de ánimo, qué es lo que es el pensamiento, que ahí hay mucho que mirar y abrir los ojos, qué diablo que esto, ¿ya? Y después hay como, en los seres humanos tenemos dado eso como componentes básicos, hay como 3 componentes como adicionales, que es el mundo como del anhelo, es el mundo de las necesidades fundamentales y es el mundo de los valores. Cada uno de estos mundos que uno tiene es un espacio de paz. El poder comprender, por ejemplo, que como una necesidad, por ejemplo, de amar, o que sea el anhelo fundamental de vivir una vida de entregando amor, estando en el espacio del amor. En las conversaciones uno encuentra muchas veces el tema, por ejemplo, mira, lo que pasa es que tú no me amas, entonces tú te pones a la defensiva, y me dice, y tú, Juan, ¿no te acuerdas que la semana pasada tal cosa? Y yo te digo, pero Anita, hace un mes tú te acuerdas que... Entonces uno, cuando le echa la culpa al otro de lo que le está pasando, quiere decir que está iniciando el conflicto. El otro se pone a la defensiva, me ataca, y empezamos hay un lenguaje que está lleno de guerra, y en alguna medida hay que desmantelar ese lenguaje. Si es que uno está en el mundo de las necesidades, o del valor, o del amor, yo, en vez de decirte a ti, lo que pasa es que tú no me quieres, es muy distinto que decir, lo que pasa es que yo necesito amor. Si yo digo, lo que yo en tanto que ser humano, lo que necesito es amor, nadie pelea con eso. Uno no pelea con la necesidad de amor. Uno no pelea con la necesidad de reconocimiento. Uno no pelea con la necesidad de expansión, de expresión. Uno puede pelear por las estrategias que se hacen para satisfacer esa necesidad o darle más dinamismo al anhelo profundo, pero estar en ese espacio es un espacio de paz. ¿Entiendes? Entonces, todos tenemos en nosotros un espacio donde estamos en paz. Y donde uno está en paz, genera paz alrededor. ¿Te fijas? Se ve más. Hay una cosa muy interesante, cuando uno empieza en este proceso de poder tocar estos espacios de paz, como que el mundo externo se ralentiza, y uno puede ver mucho más, se puede ver más, hay mucho mayor claridad para comprender lo que está pasando. Si acaso uno tiene esta capacidad, por ejemplo, de estar tocando y habitando y tratar de no salir de ese espacio de paz. Entonces se trabaja esto, y finalmente, si es que las situaciones no se resuelven, bueno, eventualmente hay que diseñar estrategias, hay peticiones, hay formas de hacer las peticiones, etcétera. Entonces, esto es una forma de que
tiene que pasar, te fijas, por distintos niveles de complejidad según los alumnos, los profesores. La condición es que los profesores puedan primero tocar experiencialmente este espacio de paz, ¿no? Que es una visión completamente distinta. A ver, en el trabajo que nosotros hacemos, mostramos primero a través de la experiencia que tiene cada uno que estos lugares se pueden tocar y uno puede quedarse ahí. Y uno lo ve tantas veces tan bonito porque cuando finalmente trabajamos estos temas y uno empieza a tocar estos lugares, ahí empiezan las lágrimas a correr, por fin, oh, qué alivio, etcétera, ¿eh? Porque es como un reencuentro, hay un reencuentro, y es la experiencia del reencuentro que es una experiencia como de paz. Compara esto con las políticas conductistas que se aplican, ¿eh? Que es una tergiversación radical de las finalidades de educación, es una desorientación radical con lo que se está necesitando hoy en día, tanto a nivel individual como a nivel social. Entonces, a mí me parece tan evidente. Ahora, las autoridades están atrapadas en dinámicas muy complejas. Yo tengo varias conversaciones a veces con los pocos ministros que saben, o ministras más bien, que saben de educación, porque ya los ministros no están como en otra dinámica. Y yo conozco gente que viene de la pedagogía crítica, así, muy como súper humanista, y entran en esta red y no pueden hacer nada. Entonces, está la presión nacional, está la presión internacional, está el PISA, Dios mío, el Ministerio de Educación del Mundo, que todos estamos muy contentos de entrar ahí y decir, oh, somos los peores, bueno, en fin, pero estamos, o sea, pero que es muy impresionante decir que el Ministerio de Educación, el que guía las políticas de educación de cada país, es el organismo de cooperación económica que es la OCDE. Esa es la sigla. Así que, y es como sorprendente, ¿no? O sea, que sea un organismo que tiene una finalidad de desarrollo económico, sea quien determine cómo debe ser la educación en los países. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, escucha y lee los ministros de distintos países hablar, bueno, la preocupación de ellos es cómo les fue en el PISA. Nunca hablan de educación. Lo que hablan es cómo fue en el PISA. Claro, entonces nadie sabe de qué están hablando. Solo están hablando de este ranking. Entonces, es como, son fuerzas bien poderosas. Entonces, es difícil, se requiere como mucha conciencia, mucho apoyo a que las autoridades tengan la capacidad de poder implementar algo que es súper razonable. O sea que cuando yo hablo de esto en universidad con profesores, lo que siento realmente es un gran por fin alguien, pero porque es como evidente. Pero la tecnocracia que ha invadido los sistemas educativos en el mundo, en casi todos los países, no en todos, ha sido muy perniciosa, y que ha sido un instrumento que ha cambiado la finalidad de la educación hacia estas finalidades conductistas orientadas con ciertos valores que son propios de la OCDE. En tu planteamiento fácilmente pues vemos que aunque esas cosas están pasando y todos sabemos, porque en nuestro contexto todos lo movemos, todos manejamos unos rankings, unas medidas, finalmente está en nuestras manos tomar la decisión de poder hacer cosas en nuestras instituciones para que esas cosas que tengan que seguir funcionando, finalmente en nuestro espacio más pequeño podamos brindarlas de la mejor manera. Siento que el tema de la emocionalidad es un tema bien complejo, porque además es un tema que poco se aborda, además porque las emociones son tan grandes que cuando se desbordan no sabemos cómo manejarlas, identificarlas, nominarlas, y sé que el lenguaje también tiene una parte importante en eso, ¿cierto? En poder acotarlas y darles un nombre y poderlas atender a su manera. En esos procesos de la emocionalidad, de poder identificarlas, de poder seguirlas fortaleciendo para que los chicos realmente obtengan esa educación integral. Ahí cómo podemos poner esta parte de la emocionalidad más en lo real.
antes de responder eso, hay un punto como estratégico. El personaje clave en todo esto son los docentes, los maestros. Entonces, ellos son los que están con los niños. Entonces, uno en las escuelas, en los colegios, bueno, implementar programas, o en las universidades, en las facultades de educación, poner por lo menos un ramito que sea una educación emocional. Y en este sentido, por lo menos, debo decir que en educación emocional se ha vuelto... A ver, yo creo que yo soy el origen de la expresión educación emocional, porque empezamos en el 98 hablando de esto, y después supe que Vizquerra en España también está, en ese mismo año estaba lo mismo. Entonces eso también dice algo, pero hay distintos enfoques de las emociones. O sea, de hecho, cada disciplina tiene su definición, pero como enfoque global hay distintos enfoques. Hay gente muy importante, como, qué sé yo, escritores como Goldman, toda la línea de inteligencia emocional, por ejemplo, está muy cercana a la inteligencia, al tipo de programas que tiene Vizquerra, que viene más bien del lado psicológico, que el enfoque nuestro, que más bien la expresión fenomenológica, la exploración de la experiencia emocional, ¿sí? Entonces hay distintas visiones de lo que son las emociones. Entonces eso es un punto como si es que vamos a implementen el mío, no de esta gente que es mucho más conocida, más importante, pero puedo defenderlo de ese punto. Entonces hay una cuestión fundamental, es eliminar de nuestro vocabulario la concepción que hay emociones buenas y emociones malas, que hay emociones constructivas y emociones destructivas. Esto está muy metido en nosotros, está muy fundamentado en algunas religiones, etcétera. Yo he debatido con las altas autoridades de estas religiones y, en fin, hemos llegado a puntos en los cuales sí decía, pero voy a decir qué entiendo yo por emoción, para distinguirla. En realidad, esta definición es una definición que he obtenido como más bien una visión operacional, pero tiene su lado también medio filosófico. Y para mí, entonces, las emociones son un flujo, o sea, es un movimiento, no es una cosa, es un movimiento, es un verbo, no es un sustantivo, ¿sí? Es un flujo de energía. La energía, desde su etimología, dice que el ergón es producir un cambio. Entonces uno entra para acá y prende este micrófono y cambia y se puede proyectar la voz. Entonces siempre la energía implica un cambio. Hay un trabajo, hay un cambio. Es la fuerza para realizar un cambio. La particularidad de la energía emocional es que es una energía emocional encarnada. Entonces la emoción es un flujo de energía encarnada. Si queremos saber lo que nos está pasando más realmente, nos vamos al cuerpo, vamos a mirar nuestro cuerpo. No nos vamos a mirar la cabeza así, porque uno lo siente, hay una perturbación, entonces uno sabe que está en el cuerpo, no está en la mente. La mente nos lleva por su lado, ¿sí? Es un flujo de energía encarnada de carácter relacional. Y esto como bien importante. Es decir, que la emoción surge cuando hay una relación. No surge sola, surge en una relación consigo mismo, con los otros, con el mundo, ¿sí? Entonces, cuando yo me lanzo mi energía emocional al mundo, el mundo me da vuelta una información que yo tengo que ajustar a la emoción que estoy sintiendo. Todo esto ocurre al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, en nuestra definición, la emoción es un flujo de energía encarnado de carácter relacional y que vehicula información como que entramos en otro espacio. Esto quiere decir que desde pequeños, desde bebé, incluso cuando estamos en el útero de las madres, te fijas, estamos teniendo solamente emociones, nacimos, tenemos pura emoción, no tenemos lenguaje, y nos estamos organizando en el mundo a través de nuestras emociones, de la información que ocurre en mi relación con el mundo. Entonces,
para decirlo bien cortito, el mundo en el cual yo vivo es un constructo emocional construido por mí. Y yo soy responsable, no el empedrado, yo soy responsable del mundo que me he creado. Esto es como que da un poco susto, pero también da un espacio de poder, de libertad y de responsabilidad que es fenomenal. Y que a mi juicio es lo que estamos necesitando para enfrentar estos periodos de incertidumbre, ¿sí? Entonces es un flujo de energía encarnada, de carácter emocional, de carácter relacional, que vehicula información. Entonces la educación emocional, que en nuestro enfoque es como un proceso educativo que trata, como dijo Lili al principio, o sea, trata de explorar cómo funciona esto, cómo funciona. Una cosa es leer acerca de las emociones, lenguajear acerca de las emociones, como dice mi amigo Humberto, pero otra cosa es estar en la emoción, ¿sí? Leer acerca de la rabia, hablar acerca de la rabia es muy distinto que estar enrabiado. Entonces es en la experiencia que uno hace una expresión de la experiencia, no es la expresión conceptual. ¿Por qué? Porque con todo el cariño, por ejemplo, que me presentó Lili recién, en realidad yo no soy eso. Yo soy la experiencia de mí, no soy un concepto. ¿Te fijas? No soy el cuento que me cuento a mí de mí mismo o el cuento que le cuentan a otros de mí mismo. Yo soy la experiencia mía, tú eres yo puedo hablar de la experiencia que tengo de ti, ¿te fijas? Todo es un mundo de relación emocional, que es la experiencia que tiene la gracia, que está viva. Eso es lo que está vivo. Las emociones son energía, son vida, es energía, es fuerza. Y eventualmente uno comprende en estos programas, en nuestra perspectiva por lo menos de la educación, que uno es responsable de lo que está sintiendo, no el otro. El otro puede gatillar una reacción, pero la reacción que yo tengo es responsabilidad mía, porque tiene que ver con lo que me pasa a mí, con lo que está ocurriendo, ¿sí? No eres tú, soy yo. Entonces, en este ámbito, nosotros no pretendemos educar las emociones, porque es esta energía fenomenal que lo que educamos es nuestra reacción a la emoción que está presente, ¿sí? No pretendemos educar las emociones, sino que pretendemos educar. Lo que educamos es nuestra reacción a la emoción que está presente. Y la emoción que está presente está ahí por algo. Entonces yo no comparto los principios, por ejemplo, de la psicología positiva, que dice, si estás sintiendo rabia, dice, no, piensa en algo, piensa positivo, no sientas rabia. O si estás sintiendo pena, tristeza, no sientes, piensa en algo bonito, piensa que si yo... Entonces, es negar la existencia, eso es negar lo real. Es no lograr averiguar por qué estoy triste. Y fíjense, cuando uno está triste, ¿qué es lo que le pasa al cuerpo? Como que se relaja. La emoción es una cosa maravillosa, que es que nos cambia nuestra biología. La emoción cambia mi biología. Es decir, si estoy con triste porque ha ocurrido una pérdida muy fuerte, yo me empiezo a relajar, que es la forma que la emoción prepara mi cuerpo para poder atravesar y sobrevivir esta experiencia de dolor, porque es dolor, que estoy teniendo. Como que me prepara el cuerpo. Si me dicen, no siento el dolor, y piensa en algo positivo, estás confundiendo al cuerpo y estás impidiendo de averiguar por qué es lo que está pasando, cómo relacionarte con eso. ¿Te fijas? Cuando uno siente rabia, lo mismo. Cuando uno siente rabia, decir, no siente rabia, pero yo estoy viendo una situación súper injusta, necesito parar eso. Y para parar eso tengo que ser más grande. Y entonces me da rabia, empiezo a transformarme en un personaje para enfrentar esto aún. ¿Te fijas? Entonces, son todas energías preciosas. Lo que yo hago con ellos es otro cuento. Pero por eso nosotros hablamos de la aceptación de la emoción. Aceptarla, y aceptarla amorosamente, porque algo tiene que decirnos. Entonces las privaciones empiezan a averiguar qué es eso. Entonces hay mucho contenido
no es solamente conocimiento académico, sino que hay mucho contenido experiencial en la exploración del mundo emocional. Entonces, nosotros no hablamos ni de manipular, ni manejar, ni controlar, ni rechazar las emociones. Por el contrario, aceptar. Aceptar para poder investigar qué es lo que está pasando realmente. El gran tema es que no sabemos lo que está pasando. No comprendemos lo que está pasando ni en la sociedad, ni con nosotros, en fin. Eso. Entonces, son distintos enfoques. Si uno se mete por un lado que hay que controlar las emociones, hay que tener pensamiento positivo cuando tiene emociones, bueno, cada uno se la libre de elegirlo. Pero yo discrepo profundamente de esa visión. Se nota. Bueno, Juan, entonces, pues la invitación sí es que nos conectemos y nos sintamos. No pensemos qué estamos sintiendo, sino que nos demos la posibilidad de sentirlo y buscar lo mejor de cada una de esas emociones. Ese planteamiento sí es claro y es como poder... No es buscar lo mejor, sino que explorar qué es lo que trae. Recibir ese regalo de esa emoción. Listo, muy bien. Bueno. Quiero transmitirte algunas de las preguntas que están llegando, ¿sí? Para que podamos dar respuesta a ellas. Y hay una que nos pregunta frente a la investigación que te hizo iniciar todo este caminar y este descubrir, y es qué elementos diferenciadores encontraste en esa investigación y si tienes los datos específicos de Colombia. Entonces, como cuáles fueron las cosas puntuales que salieron, si en Colombia fue coherente los resultados de acá con toda esta investigación de orden latinoamericano, creo que fue. Mira, yo ya no tengo la base de datos, seguramente están en Colombia, porque desde el Ministerio de Educación, Secretaría de Educación lo hicieron. La investigación en terreno se hizo por ahí por el 96-97, está considerado rural, urbano, ciudad, gran ciudad. Entonces, puede que esté esa base de datos aquí. Datos de Colombia hay en este libro, la escuela y la desigualdad, ¿no? Pero hay datos de apoyo de nacional, pero también hay regional. Entonces hay diferencias, se ven, están vistos las diferencias. Entonces, eventualmente en ese libro uno puede encontrar lo siguiente, la variable más importante lejos, es más que la suma de los otros, clima emocional del aula. La otra variable más importante que todas las otras, pero lejos más importante que todas las otras, que es el mundo de las atribuciones. El mundo de las atribuciones. ¿Qué significa el mundo de las atribuciones? Es lo que tiene la profesora o el profesor en la mente con relación al éxito o fracaso de los alumnos. ¿Sí? Se lee, por ejemplo, los alumnos que tienen profesores que piensan que el éxito o fracaso de los alumnos depende de la familia de origen, de donde ellos vienen, tienen 16 puntos menos que los alumnos que tienen profesores que no piensan eso. Los alumnos que tienen profesores que piensan que el éxito y fracaso de los alumnos dependen de las metodologías que ellos utilizan, tienen 14 puntos más que los profesores que piensan, los alumnos que tienen profesores que no piensan eso. Es lo que está en la mente. Fíjense que eso implica, esa variable sola implica la diferencia como más estadístico, como un año de escolaridad. El clima emocional de la aula implica 2 años de escolaridad. Si es que tuviéramos la capacidad de poder navegar en este mundo del clima emocional y en el universo que uno tiene adentro, en la mente, de cómo están mirando los alumnos, tendría una diferencia de, así como está hablando estadística, de 3 años de escolaridad. Es enorme, es algo enorme. Y es lo que está adentro y en la relación. O sea, el salto cualitativo de aprendizaje es enorme, ¿eh? Entonces, en Colombia deberían estar estos datos. En ese libro está
está todo muy resumido, pero hay mucho dato igual, hay miles de relaciones. También, pero eso. Hay una pregunta que no hemos tocado como acá y es, cuando hablamos de emociones también hablamos de sentimientos. ¿Qué pasa con esos dos términos que tenemos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa ahí? Bueno, igual que emociones, el sentimiento, no hay definiciones compartidas por todo el mundo. Pero para sentimientos yo me inspiro fundamentalmente en Francisco Varela y también mucha otra gente lo digo, pero Francisco es un tipo, falleció, pero un tipo, y Varela, bueno, la emoción es lo que estamos diciendo, este flujo, entonces este flujo es como este golpe energético que está ocurriendo en este momento. Es lo que está ocurriendo en este momento. Esta energía de acción en este momento. Es una teoría de acción, todo esto entre paréntesis. Es lo que está vivo en mí en este momento. Esto es lo que estoy viviendo. Si es importante, entonces como que lo retengo en la memoria, me retengo en el resto del cerebro y lo transformo en un objeto simbólico. Y eso es lo que llamamos sentimiento. Entonces, el sentimiento es algo que, una emoción que la hemos llevado al cerebro, la hemos procesado cognitivamente y la hemos guardado en la memoria y que la podemos traer cuando queramos. Entonces podemos traer un sentimiento. Entonces uno se acuerda con más facilidad de hechos como que han sido de impacto emocional muy grande y los puede traer cada cierto tiempo, en el presente. Son un poco emoción y son un poco mente, ¿sí? Pero también hay que definir mente. Pero entonces la gran diferencia es que la emoción es lo que está vivo en nosotros en este momento. Está muy conectado con lo que realmente está pasando. El sentimiento es algo que uno puede traer y elaborar al respecto. Entonces, muchas veces coexisten la emoción y el sentimiento, porque el sentimiento también como que colorea el espacio emocional que estás teniendo en este momento. Como esos sentimientos tienen mucho que ver como con las experiencias que vamos teniendo y con otros, hay un alto interés entre quienes nos acompañan por la familia. Entonces los maestros tenemos un proceso de responsabilidad cuando nos revisamos, pero ¿de qué manera involucramos la familia en este proceso? ¿Cómo hacemos para que los padres de familia también puedan acompañarnos en esta construcción del mundo emocional, para que acompañen los niños y los jóvenes, teniendo clara la premisa de que pues la educación inicia en casa, ¿cierto? Una frase muy común. Entonces, los padres de familia, ¿de qué manera? Yo creo que hay que liberar a los padres de esa tarea que tienen que hacer los profesores. No hay ninguna evidencia en ninguna parte, porque se han hecho investigaciones al respecto, de que las tareas en el hogar y esas cosas sirvan para algo. Ahora la vida está dura para todo el mundo. O sea, uno llega a la casa, por favor, algo de juego para los niños, algo de paz para los padres, etcétera. Entonces, hay un tema ahí. Además, en la investigación que exploramos ese tema, no exploramos las causas, pero lo que fue sistemáticamente que los padres que tenían una frecuencia de relación con el colegio mayor, ocurría que los hijos tenían los peores puntajes. Entonces no los exploramos mucho más. Ahí hay un tema interesante, hablábamos cosas, puede ser porque están vinculados porque les está yendo mal, porque los llaman, qué sé yo, o que van a exigir, pero entonces yo creo que sí tiene que haber un acompañamiento, pero un acompañamiento en que los padres tienen que ser formados en educación emocional para poder tener alguna capacidad de relacionarse más integralmente con los niños. Ayer que hicimos un taller, hicimos un ejercicio, lo vamos a hacer ahora. Hagamos un pequeño ejercicio para que no esté tan calladito esto. Y que toca esto. Les voy a pedir por favor que cierren los ojos. Cierren los ojos, es muy cortito. Y sientan qué es la energía que les pasa cuando escuchen lo que voy a decir.
y sean sensibles a sí mismos. Sean sensibles a sí mismos. No. 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 Sí. 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 Hay claramente una diferencia. Entonces, los que son padres que registren sistemáticamente cuántas veces dicen no a los hijos en el día para que vean lo que les pasa. Si uno, aun cuando uno no está consciente de la emoción que está sintiendo, la emoción opera. Hay que volverla consciente. Y normalmente estamos inconscientes de las cosas que sí nos están ocurriendo, ¿sí? Entonces yo creo que los padres deberían poder generar una capacidad de comprensión, de conciencia y comprensión emocional de ellos mismos, para que la forma de relacionarse con sus hijos cambie. Y eso puede ser un trabajo desde la escuela. Si tú quieres proteger, si tú quieres desarrollar un programa de escuela en tu escuela de educación emocional y quieres que eso se vuelva más integrante y que no se transforme en una distancia insalvable entre los padres y los hijos, debería haber un programa de educación emocional también a nivel para los padres de ese colegio. Entonces ahí sí yo le veo mucho sentido. Pero no he hecho mucha investigación al respecto, me hace sentido, y he leído mucho de que el hecho de que los padres apoyen a los niños en casa es contraproducente, como para todo. Pero hay una política muy fuerte que los padres tienen que acompañar, etcétera, y hay gente que dice que sí, que es muy bueno. Ahí está la responsabilidad de cada uno. Entonces vuelve y somos nosotros como quienes somos los llamados a acompañar los padres en este proceso y en dar las herramientas a nuestros estudiantes, niños y jóvenes, para que también al ellos aprender sean mediadores para que en su familia también vayan entrando a esa posibilidad del mundo emocional. Por acá hay una pregunta. Si hablamos de habilidades emocionales y de capacidades emocionales, ¿podemos hablar de discapacidades emocionales? ¿Podemos hablar de personas incapaces de tener algunas experiencias emotivas? Sí, claro. Por eso nosotros hablamos de conciencia emocional y lo opuesto es inconsciencia emocional. Hablamos de competencia, gente que desarrolla competencia y los que no la desarrollan son incompetentes. Hay algunos que tienen el talento natural, o sea, que son emocionalmente competentes normalmente, pero uno puede desarrollar esta competencia. Hay un neurobiólogo portugués que es Antonio Damasio, que es bastante conocido, y lo que Damasio escribe en un libro que se llama El error de Descartes, donde habla de un señor que se llama Phineas Gage. Este señor Phineas Gage, que era muy inteligente, era el jefe de una empresa que hacía ferrocarriles, se distrajo, parece, y aparentemente puso una dinamita y pasó un fierro y le cortó, entró por aquí y salió por arriba, una cosa terrible. Y el doctor que fue a verlo, el doctor Harvey, describe la situación y que era una cuestión terrible, pero encontró que él, si bien estaba sangrando, podía hablar, seguía hablando lo que estaba pasando sin problema. Y fue al hospital, lo curaron y lo trajeron de vuelta, y lo pusieron de vuelta en su trabajo. No duró 3 días. Y la gente decía, bueno, Phineas ya no es el mismo Phineas de antes. A las mujeres le decían, no se acerquen porque los va a agredir, se ha vuelto un bruto. Para decir la cosa en breve, hay un síndrome que se llama el síndrome de Phineas Gage, a partir de esto, y que expresa los grados de capacidad o incapacidad que tiene una persona de conectarse con su mundo emocional. ¿Sí? Esto es como bien importante. O sea, uno de los elementos importantes que está ocurriendo con las emociones
es que ha aparecido y se ha investigado y se ha analizado bastante el punto de que para pensar racionalmente hay que estar conectado con su mundo emocional. Uno no, por ejemplo, si tú me dices, ¿quieres tomar una Coca-Cola o quieres tomarte una agüita? Yo, para poder decidir entre ambas, aun cuando sepa bastante acerca de la Coca-Cola y sepa bastante de la agüita, para poder decidir de ellas, tengo que conectarme con el mundo emocional. Está súper claro, está súper investigado, que todos estos premios Nobel que hubieron acerca del rational choice, de la elección racional, ya valen callampa. Porque las decisiones son emocionales. Después uno las justifica racionalmente, etcétera. Todo empresario sabe que las decisiones que toma las toma con una tincada y con energía, y después como que se van justificando. Igual se van acompañándose, pero es fundamentalmente la decisión es un acto emocional. La capacidad de ponerse en lugar de otros, la capacidad de planificar, la capacidad de trabajar en grupo, todo esto depende de la conexión emocional. Entonces, cuando uno probablemente sí conoce gente que no está conectada con ese mundo emocional, y son un poco fascistas, ¿no? O sea, todo blanco-negro, o sea, hay una especie de psicopatía presente, ¿sí? Entonces, es posible que uno no se conecte, pero lo que ocurre no es muy bonito. Bien, gracias, Juan. Hemos hablado del contexto de la escuela como formador integral de los jóvenes y los niños, también de la familia y con el mundo social, con lo que los chicos aprenden por fuera, con lo que están en contexto con sus amigos. También ese mundo emocional ahí, ¿de qué manera podemos trabajarlo? Ya que ellos se ven expuestos a todos esos aprendizajes, y desde lo emocional ahí es el espacio como donde manejan mucho de sus emociones y más evidentes las ponen. No estoy muy seguro que entendí lo que me estás preguntando. O sea, ¿Cómo manejamos, cómo podemos acompañar a los muchachos? Ok. Sí. No, ya sí. Lo que aprenden afuera es como bien interesante, porque cuando uno conoce a los niños que no van a la escuela y que son un poco mendigos y que saben matemática perfectamente bien, se manejan las matemáticas, manejan varios idiomas, o sea, hay un aprendizaje muy eficaz que ocurre por las necesidades fuera de la escuela. Bueno, fuera de eso. Mira, lo que hay en este programa es una claridad experiencial, no normativa, experiencial, de que uno es responsable de lo que le pasa y que no es la culpa del otro. Entonces, si este niño va en un grupo de amigos y el grupo de amigos fuma, él fuma también probablemente, o ella. Entonces le dice, ¿por qué fumas? Bueno, es que yo fumo porque todos mis compañeros fuman. Ese es un acto de desresponsabilización. ¿Sí? Por ejemplo, en este mundo que se está como destruyendo ecológicamente, hay que reciclar. Y hay mucha gente que no recicla porque nadie recicla. Distinto es decir, bueno, nadie recicla, pero yo reciclo. Uno se para de manera distinta cuando asume la responsabilidad de las cosas. Entonces, un proceso de educación emocional. Cuando uno entra en relación con los otros, uno se responsabiliza o se desresponsabiliza de sus acciones, de su manera de ver, etcétera. Eso como un punto muy central. En esto es como una escuela de responsabilidad y de ética que viene pegadito a eso, ¿no? Entonces, es hacerse responsable de lo que uno hace, porque sabe que lo que a uno le ocurre tiene que ver con uno. Y la acción que uno hace tiene que ver con la energía emocional que uno mismo se ha ido generando para la acción que está realizando.
en este campo, ¿te fijas? Uno puede estar en un contexto muy adverso, y esto tiene que ver un poquito con la paz. Un contexto muy adverso, uno ve conductas de las personas, ¿no? Pero tú sabes que tu conducta depende de esta energía emocional, y que esta energía emocional surge del mundo del valor, de la necesidad y del anhelo de cada uno. La conducta empieza a dejar de perder importancia, y lo que interesa es ver, tener la capacidad de comprender cuáles son las emociones que están en juego, cuáles son las necesidades que han sido descompensadas, cuáles son los anhelos frustrados. Es decir, que de repente la conducta tiene poca importancia. Si uno quisiera que las cosas fueran como de otra manera, el mundo conductista se fija en la conducta y trata de poner amenazas o acciones de tal manera para cambiar la conducta. Nosotros no. Nosotros decimos, hay una conducta que ha sido impulsada por esta energía emocional, entonces yo veo la energía emocional, hay una conducta gestionada, hay emociones que surgen por lo que está pasando en este otro nivel de necesidades, valores y anhelos. Entonces lo que nosotros enseñamos y practicamos es cómo no fijarse en la conducta, sino que fijarse en lo que le está pasando a la otra persona, en lo que le está llevando a tener esa conducta. Es como otra forma de comprender esto. Para la escuela, para el proceso de aprendizaje, hay un concepto que nosotros utilizamos que se siente que es la conexión, ¿no? Y la conexión la definimos de la manera siguiente, pero es conexión, esto en términos de gestión o lo que sea, te digo, pero en la familia o de pareja, qué sé yo. Pero para ponerlo en contexto de la escuela, es la competencia, algo que se puede aprender entonces, que tiene una profesora o un profesor, para que el alumno o la alumna sienta, no piense, sienta que está siendo vista, contenida, sostenida, sin juicio, sin crítica, por ser ella quien es. Es la competencia que tiene una profesora, un profesor, para que el alumno o la alumna sienta que está siendo visto, contenido, escuchado, sin juicio, sin críticas, por ser él o ella quien es. Cuando eso ocurre, se abre el aprendizaje total. Pero el sistema educativo nuestro funciona de manera conductista, aunque sabemos que los seres humanos son los animales los que aprenden conductistamente, pero las prácticas educativas son conductistas, y consiste en decirle fundamentalmente al niño: no seas quién eres, sé como yo quiero que tú seas. O sea, ha instalado en el corazón del sistema una violencia y una negación al ser individual de que es el niño o la niña. Uno termina saliendo de la escuela sin tener idea quién es. Su única experiencia real y su competencia es tratar de sobrevivir a la experiencia del fracaso, sin tener idea quién es, cómo enfrentar este mundo. O sea, ¿para qué sirve? ¿Qué puede aportar? Entonces, va por ahí. Entonces, el tema es cómo lograr. En el fondo hay una aceptación permanente, no una negación de lo que esté ocurriendo, es una aceptación del niño tal y cual como es. Cuando uno es recibido así, cambia la conducta del niño. Es una experiencia preciosa. Quien es amado incondicionalmente está en el paraíso, no tiene para qué morirse. Bueno, el maestro es el llamado como a hacer esa lectura, ¿cierto? A entender, a sentir y comprender qué es lo que está pasando con el estudiante. ¿Qué competencias como maestro debemos tener para poder hacer esa lectura correcta y responsable y poder comprender esa situación? Bueno, nosotros hablamos en este ámbito específico, porque también hay otros ámbitos, de competencias emocionales. Y la primera de ellas es la apertura al mundo emocional. Si yo no estoy abierto al mundo emocional, puedo no verlo, no entra a mi mundo, y por lo tanto vivo en un mundo sin emociones. La apertura permite que entre y que uno pueda empezar a tomar conciencia de la emoción.
La segunda es la capacidad que decía Lili, decía, la capacidad de nombrar, identificar, ponderar, porque no hay una sola nomás. Las emociones vienen de varias, vienen con un racimo, hay unas que son más importantes que otras, ¿eh? Y no siguen el principio de una contradicción, que es lo que como en la mente, o sea, uno puede sentir amor y odio ante la misma persona en el mismo momento, o sea, no, tranquilo en el mundo emocional. Es rico, entretenido. Sí. La tercera es la capacidad de interpretar las informaciones que trae el mundo emocional y ayudar a que el otro pueda interpretar por qué está sintiendo lo que está sintiendo. Entonces, para eso la persona realmente tiene que tener una capacidad de entender cómo funciona esto, de comprenderlo. Interpretar la información del mundo emocional es que por algo está la emoción presente, algo está ocurriendo, algo se está descompensando o algo se está compensando, depende de lo que esté ocurriendo en este mundo de la necesidad, pero habría que identificar cuál es concretamente, no solamente el concepto. La otra competencia es la competencia de poder ligar emoción y pensamiento, un poco lo define Gage, poder ligar eso, porque, a ver, tenemos nosotros una estructura básica, es que todo lo que ocurre nos ocurre en el cuerpo. ¿Qué es lo que nos ocurre? Las emociones. Y el lenguaje lo que viene a ser es como, yo uso la palabra acotar, pero no es la palabra adecuada. ¿Cuál es la palabra adecuada? Circunscribir lo que estoy sintiendo. Miren, es ponerle un nombre. Entonces, un poco, la idea es que la vida real ocurre en el mundo emocional. Y el lenguaje viene a hacer una distinción y saca cosas de ahí, dice, entonces lo acota, lo circunscribe a la palabra que estoy utilizando, ¿ya? Pero entonces es un juego, es una concepción como del ser humano, de cierta manera, que tiene estos tres componentes con las funciones que tienen, y uno se va influyendo al otro, ¿no? Entonces hay que comprender este tipo de relación concreta, ¿no? Son experiencias, ¿no? No solamente conceptos. Después viene como la palabra que nosotros utilizamos en vez de control, rechazo, que lo que hablamos es de regular la emoción, que significa la capacidad de desintoxicar, o sea, aceptarla, pero desintoxicarla, esa emoción que me está llegando. Es decir, sacarla de todo lo que se ha ido pegando en el día, en el trayecto, no sé yo. Después, una vez que yo he limpiado la emoción y ha podido comprender lo precioso que trae, entonces sale la acción impulsada por esto que llamamos modulación. Es la modulación, que es poder entregar con como decía Aristóteles, con la energía adecuada, en el momento adecuado, con la persona adecuada. Y eso es algo que habría que como que aprender. Se llama modulación. Y por último, es la empatía, que fundamentalmente es lo que llamamos conexión. Que no es ponerse en el lugar del otro, realmente, sino que acompañar al otro para que pueda explorar lo que le está pasando emocionalmente, qué es lo que está pasando, por qué su mundo de paz ha sido alterado, ¿sí? Entonces, si uno quiere como construir la paz, tiene que construir los mecanismos del camino de poder ir llegando a poder habitar en ese espacio de paz. Y esas son las competencias como que deberían tener los profesores y todos los humanos, por lo más. Entonces, cuando tiene a un niño frente que se está portando mal y que está molestando la clase, a la inspectoría. ¿La inspectoría se llama aquí? A la acción coordinación, y fuera de la sala de clase para que no perturbe más. Y así vas a aprender. Entonces, claro, es suponer que el niño que va en camino a la dirección está diciendo, hoy sí, en realidad estuvo muy mal, no debía haber pegado a mi compañera, en realidad no la había molestado, sí, voy a cambiar. No, lo que está pensando es otra cosa. Desgraciado, me pilló, ¿cómo posible? Lo único malo que hay aquí es que me pillaron, y va a ver esta mocosa que me andó. ¿Te fijas? Hay algo raro en eso, ¿no es cierto? En esta práctica cotidiana, o sea, es como echar a perder la cosa. ¿Por qué no más bien adecuar los procesos internos del aula para que puedan contener esto y tener una conversación con el señor? ¿Por qué le pegó? ¿Por qué la molestó? ¿Qué estaba ocurriendo en el mundo emocional? Que entró en eso, y a lo mejor era un acto como de enamoramiento. ¿Te fijas? ¿Qué sé yo? Al respecto, preguntan que si hay alguna estrategia de aula, alguna actividad de aula
que nos puedas poner un ejemplo de qué manera los maestros podemos poner en el aula cotidiana ese tipo de encuentros con la emoción. Sí, no. Bueno, Anita me decía, pero van a querer saber cosas concretas. Lo que estoy hablando es súper concreto, si parece volado y raro, pero es súper concreto. La experiencia de cada uno. Pero hay cosas, y de las cosas más eficaces, yo creo, para eso hay que haber pasado por el proceso, entender cómo funcionamos, entender cómo funciona el profesor. Los sistemas de relaciones en el aula pasan primero con la relación que tiene el profesor consigo mismo. ¿Te fijas? Ese es como el primer paso. Y eso es un proceso largo. Pero hay algunas cosas que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, si la idea es como homogenizar y poder establecer un momento como de paz antes de empezar la clase, tener un poquito de práctica de cómo, que más técnicamente se llama meditación, pero le puedes poner cualquier nombre, o sea, estar sentado como calladito con los ojos cerrados, a ver qué estás sintiendo, ponte, porque, o sea, la meditación es como darse una vuelta cómo estoy sintiendo, ¿no? O estar como tranquilito, o sea, pero ¿qué es la meditación? Pero a veces la meditación como que espanta un poquito. Entonces, tener unos 5 o 3 minutitos de que se conecta consigo mismo, por ejemplo, es una cuestión súper fácil, te fijas, se puede saber. Otra cosa como bien evidente, eso como la mitad de la sala cuando la cosa se puso media fome, hacer alguna actividad corporal, dar vuelta alrededor de la sala o no sé, lo que sea. Eso, aquí en la escuela de biodanza, entonces se puede aprender una pequeña parafernalia, te fijas, para tener en la mano que cuando ocurre, pues hagamos un poco de música, lo que sea, cortito, y eso como que cambia completamente la situación. Otra cosa como bien interesante hacer al principio de hacer la clase es preguntarle a los alumnos que digan una palabra emocional de qué sienten. ¿Qué sienten? Ahora, si es que los alumnos están como interesados, tranquilos, abiertos, ansiosos, saber qué es lo que va a pasar el día, genial, no tengo que hacer nada. La clase me va a pasar salvaje. Pero si en realidad vengo enojado, vengo cansado, vengo perturbado, tengo ganas de estar en otra parte, entonces tengo que hacer algo para que la clase tenga sentido. Pero el hacer algo depende de que verificar y que me digan, bueno, ¿qué sienten? ¿Cómo está el ánimo en la sala de clase? ¿Cómo generar otro tipo de clima emocional para poder desarrollar la clase de manera adecuada? Hay mucho que hacer en torno, te fijas, en esta cosa, dado la evolución de los tiempos, que la pedagogía y los sistemas están inadecuados para las necesidades de los niños. Entonces hay un proceso como de ajuste pedagógico, de ajuste metodológico, está no este aprendizaje individual, este aprendizaje en disciplina, pero es lo más malo que hay, sobre todo para los bajitos, chiquititos. Pero incluso más grande. Hay maneras de traer las disciplinas, pero a una cosa que sea integrada. Entonces, meterse por el lado por donde están yendo los finlandeses en este momento. O sea, si alguien tiene interés en ver un poco esa, por lo menos a nivel de básica, esta, ¿cómo le llaman? Phenomenology Education, o sea, del fenómeno, educación del fenómeno. En fin, hay bastante. Por aquí volvemos a aquello de las emociones malas, que son categorizadas como malas, la tristeza, el miedo. ¿Qué podemos hacer para que los chicos puedan reconocer esas emociones? Además, yo siento que eso es un proceso complejo y es cómo nominarlas, cómo identificar cuál es la emoción, por lo que tú dices, yo siento una, pero difícilmente es pura la emoción. Entonces, y que esas emociones también tengan la validez y puedan irles dando. Entonces, ¿de qué manera los maestros podemos acompañar a los chicos a que esas emociones tengan validez, que en un contexto familiar, social, son emociones inadecuadas, pero que realmente también nos traen buenas noticias? Bueno, el problema es que hay una cultura que se habla de las buenas y malas, entonces incorporar la cultura, eliminar ese concepto. ¿Ya? El miedo, pucha, digo, por supuesto, o sea, nada ha salvado más vidas en la historia que el miedo.
O sea, y si uno dice, no sientan miedo, entonces chao. Ya lo atacaron, lo que sé yo. Entonces, tener esta capacidad de recibirla. Lo que hacemos es como, depende de las edades, ¿no es cierto? Pero estar siempre interrogándole ¿qué estás sintiendo? Y qué te pasa porque qué estás sintiendo eso. Hay una conversación chiquitita, puede ser, ¿te fijas? De explorar este mundo emocional que trae consigo el regalo de que el niño va a sentir o la niña va a sentir que alguien está preocupado por ellos. A mí nunca me preguntaron en el colegio qué sentía. Me enseñaron cosas nuevas y no aprendí nada en el colegio por lo demás. O sea, pero entonces hay una señal de conexión, ¿sí? Una señal de cuidado. La experiencia del cuidado, la experiencia de la relación de cuidado del otro, no es una norma que uno dicte, hay que respetar al otro. No, el respeto se siente, entonces uno empieza a tener como práctica el sentir el respeto, ¿te fijas? Esta exploración es importante porque si no uno tiene una reacción automática frente a lo que está ocurriendo, se reacciona a la conducta de manera así. Uno se pone, uno ve acá, en cada conversación no consciente, uno ve cómo se generan relaciones de poder entre uno y uno, y eso uno lo siente inmediatamente. Si alguien me pone a mí, expresa una relación de poder conmigo, yo inmediatamente me pongo a la defensiva. Esto Joseph Ledoux lo ha explicado. Lo más rápido que le ocurre a un ser humano es ponerse a la defensiva. Al tiro, me están conversando, me pongo a la defensiva. Me pongo a la defensiva, quiere decir que estoy preparándome, que de partida pienso que el otro es un enemigo, se me pone un enemigo, y que tengo que combatir. Entonces me preparo a la guerra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo generar, ir desarrollando un lenguaje, que el lenguaje nosotros llamamos el lenguaje no agresivo, a diferencia del lenguaje agresivo? El lenguaje, ¿cómo generar un lenguaje no agresivo que desarma la violencia contenida en nuestro lenguaje cotidiano? Y por lo tanto desarma, entre otras cosas, ayuda a desarmar el conflicto, ayuda a armar la paz. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Dimos respuesta a la mayoría de preguntas, pero también respetando pues los tiempos. Algunas han quedado acá. Muchísimas gracias a todos por su presencia, a Juan por su compartir. Nos queda la invitación y el compromiso como maestros de acompañar a los chicos, de ser los mediadores, de que los procesos de educación emocional entren al aula para que podamos acompañarlos, y algunos de los jóvenes que nos acompañan para que también se arriesguen a reconocer esas emociones que hay, eso que están sintiendo, y puedan disfrutarlo. Entonces, muchísimas gracias a todos. Juan, muchas gracias por tu presencia y que tengas un feliz día.